Esta mañana vamos a tomar la cena del Señor. Y es probable que a partir del próximo mes la cena la comencemos a tomar en los grupos, no aquí. ¿Ok? Ese es el ambiente íntimo para la cena. Es la atmósfera, no que aquí no se pueda, siempre lo hemos hecho, las iglesias lo hacen. Pero ojalá y podamos impulsar una mayor conciencia sobre la cena en términos de lo que significa, sin el protocolo tradicional que la rodea, pero en un ambiente de coinonía, de amistad, de amor y de relación fraternal como se da en los grupos pequeños. Vamos a disponernos. La cena del Señor es un mandamiento, es un mandato, es una ordenanza. Como he dicho en otras ocasiones, la fe cristiana no es ritualista. Las ceremonias de la antigüedad eran sombras que representaban verdades que son luego reemplazan esas sombras. La tradición tristemente ha querido retener, porque el hombre cuando es religioso tiende a ser ceremonioso y ritualista. Pero los rituales de la antigüedad desaparecieron. Y la fe cristiana es una vida donde todos estos rituales aparecen, están presentes en nuestra vida cotidianamente, pero ya en la sustancia, no en la sombra. Solamente hay dos rituales que nos dejó Jesús. Uno es un anuncio al mundo de que nacimos de nuevo a través del bautismo y se hace una sola vez. Bautismo por inmersión. Y el otro es la Cena del Señor, que se hace con la frecuencia que la iglesia local decida en vista de que no hay información de cuál debe ser su frecuencia en la Biblia. Nosotros la hacemos una vez al mes. Y representa la comunión, por eso le llaman también la comunión. Cuando decimos vamos a tomar la comunión o la Cena del Señor, la Eucaristía o la Santa Cena, son expresiones similares, algunas de ellas un poquito más religiosas que otras, unas más bíblicas que otras. La comunión es porque se refiere a la comunión del cuerpo de Cristo. Y como hemos explicado antes, es una instrucción de la cual no podemos escapar. Podemos, ejerciendo la libertad de decisión, pero no hay razón para escapar de ella. Porque es el momento donde, es uno de esos momentos donde la Biblia nos lleva a autoexaminarnos. Ese autoanálisis, esa reflexión propia es importante. Y si bien es cierto que todos tenemos problemas y defectos, y cada uno sabe con qué aspectos de su carne lucha, la Cena del Señor no trata de todos los aspectos de la carne, trata de uno. Por eso le llaman la comunión. ¿Y cuál aspecto trata? El de la división o el de la armonía, que son los dos conceptos antagónicos. Así que este es un momento para uno impulsar la armonía dentro del cuerpo y con nuestros seres amados. Santiago dice que nosotros ofendemos muchas veces. Pero es interesante que la Biblia dice que ofendemos muchas veces, no dice que somos ofendidos muchas veces. En otras palabras, que el primer paso para la comunión es reconocer que nosotros somos los ofensores, no los ofendidos. Cada vez que nos vemos como víctimas, abrimos el cisma y abrimos ese distanciamiento entre el ofensor, porque siempre pensamos en el ofensor como una persona ajena, y uno es la víctima y el ofendido. ¿Y sabes qué? Pablo decía, cuando yo era niño, pensaba como niño y actuaba como niño, pero cuando fui grande dejé las cosas que era de niño. Eso lo que está diciendo, es hora de crecer. El niño no asume responsabilidades. Y hoy estamos viviendo en una generación que echa culpas a otros. La culpa es del país, la culpa es del gobierno, la culpa es del presidente, la culpa es de mis papás, la culpa es del entorno donde viví, la culpa es, y no hemos crecido y hemos asumido
la madurez necesaria para reconocer que somos el epicentro de ofensas. Es posible que es más lo que ofendemos que lo que somos ofendidos, puede ser. Por lo tanto, es un momento para reflexionar y decir, perdóname, Señor. Y que ese perdón vaya acompañado con una acción. ¿Cuál es la acción? Que busque la armonía con tu hermano. Esa persona que no le quieres hablar hace tiempo. Este es un buen momento para reflexionar y recuerda que la cena es muy seria. Cuando dice seria es que es uno de esos momentos donde se unen el cielo y la tierra, donde el mundo espiritual y el mundo físico se unen. No es que estén separados en las demás cosas, pero es un momento donde convergen con fuerza y con la fuerza y la energía del principio que le acompaña. ¿Por qué? Porque vemos en la Escritura que los que lo tomaban indignamente veían consecuencias en sus cuerpos. Algunos se enfermaban y otros morían. Claro, la iglesia moderna dice, no, pues no me la tomo. Pero eso es irresponsable. Porque Pablo decía con claridad, cada uno examínese a sí mismo y tome así del pan y tome así de la copa. Es muy fácil escapar la responsabilidad. Bueno, estudiar en universidad y estudiar, pero nunca coger un examen. Eso es imposible. Aquí está el examencito. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. Haz conmigo. Y lo partimos para recordar el cuerpo partido del Señor. Y dijo, tomad, comer, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. En este momento, Señor, hacemos una recordación con nuestra alma, con nuestra conciencia, de un cuerpo que fue molido, destrozado en la cruz por nosotros, Señor. Por cuyas llagas somos sanados, por cuyas heridas somos nosotros salvos, Señor. Nuestro cuerpo es libre porque el tuyo no lo fue. Te bendecimos y te damos gracias y tomamos, Señor, esto, tomando conciencia y discerniendo el cuerpo de Cristo que nos acompaña en esta mañana y que está también regado por el mundo entero. Bendecimos este pan en el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar el pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bendice, Rey del cielo, esta copa, este fruto de la vid, Señor, que representa una sangre inocente, derramada para remisión de nuestros pecados. Hemos recibido ese perdón y lo recibimos una vez más hoy, Señor, para limpiar nuestras conciencias de obras muertas que entorpecen, Señor, nuestra relación contigo. Te bendecimos y te damos gracias, mi Rey. Bendecimos, Señor, esta copa en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedes tomar. Vamos a la palabra en esta mañana. La enseñanza de hoy yo le he llamado Velando en la Luz. Y estas últimas semanas he tratado de hacer énfasis, y es mi propósito hoy también, de una manera muy sencilla. No vamos a hablar cosas profundas. Quiero, y es mi intención, simplemente ahondar los surcos que ya hemos trazado en estas últimas semanas. Porque hemos estado hablando por muchos meses de que el propósito del ser humano es que seamos hijos, reyes y sacerdotes. Y que fuimos hechos para ser hijos de Dios. Un propósito que se echó a perder en el Edén por causa del pecado del hombre, pero que es restaurado en Cristo. Y dice la Escritura
que todos aquellos que reciben al Hijo de Dios reciben también el poder de ser hechos hijos de Dios, como Él. Pero que parte de la mentalidad egoísta e inmadura de los seres humanos, y repito, no ha habido generación, no ha habido, ni sociedad más egoísta que la que estamos viviendo, en toda la historia de la humanidad. Se nota en los jóvenes, se nota en los niños de 45 años, se nota en que cada vez la edad de matrimonio es más tarde, porque el egoísmo, eso tiene que ver con el egoísmo. Tiene que ver, porque el matrimonio representa ¿qué? Compromiso, ¿qué más? Responsabilidad. Entonces es como si fuera un mal necesario como la muerte, que algún día tiene que llegar y algunos lo esquivan. ¿Sabes qué? Esta generación es muy egoísta. Y la fe cristiana está llena de egoístas también. Cuando digo la fe cristiana, me equivoco. Las iglesias. ¿Y en qué vemos eso? En que les encanta el tema de que somos hijos de Dios. Pero cuando decimos somos reyes y sacerdotes, ya estamos hablando de que Dios puso la bola en nuestra cancha y que hay un trabajo que hacer. Esa parte, ahí es donde se estancan. Ahí es donde el empresario sigue haciendo trampas y chancucos. Ahí es donde los pastores siguen diciendo mentiras o tratando de controlar a las personas. Ahí es cuando la esposa sigue irrespetando al esposo. Así es cuando el esposo sigue siendo frío o indiferente con su esposa. Así, por causa de eso es que los hijos aún cristianos siguen deshonrando a los padres aún creyentes siguen irritando a sus hijos o abandonándolos. Y hay tantas cosas que son realmente el resultado de un corazón egoísta. Un hijo de Dios puede ser egoísta, hijo de Dios, claro, cuando es inmaduro. Pablo decía que cuando el amo es bebé, en nada difiere de esclavo, se comporta como esclavo, tiene mentalidad de esclavo. Pero el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí. Por lo tanto, se supone que el Hijo de Dios asuma, cuando crece, se supone que entienda que es también rey y sacerdote. Y hay gente que le dice, a mí me gusta eso de rey, pero hemos hablado con claridad lo que es ser rey para Dios. Nosotros somos hijos de Dios, pero reyes ¿qué? Para Dios. Y cuando dice para Dios y sacerdotes para Dios, estamos hablando de una pertenencia, ya que no tiene que, donde nosotros perdemos el control, porque ahora pertenecemos. Jesús una vez le dijo a Pedro, cuando eras joven, tú hacías lo que te daba la gana. Estoy parafraseando porque conocen el pasaje. Pero cuando seas grande no vas a poder hacer lo que te dé la gana. Él dijo, otro te vestirá y te llevará a donde no quieres. ¿Quién es ese otro? El amo, el Padre. El Padre nos lleva según sus planes y sus propósitos. Entonces, cuando el Hijo de Dios es egoísta y lucha contra eso, ¿sabes qué? No hay persona más miserable sobre la tierra, más miserable sobre la tierra, que un hijo de Dios egoísta. ¿Sabes por qué? Porque está luchando con una fuerza con la que no podrá vencer nunca. Pelear contra Dios, no, eso es frustrante, hombre. Entonces es hora de madurar y de crecer y de caminar y asumir los roles de rey y de sacerdote. Hemos dicho que somos reyes en la medida en que establecemos el reino a través de los principios de la Escritura. Y una vez aprendemos a reconocer la autoridad escritural y a aplicarla a nuestras vidas, y el mentiroso que deje de ser mentiroso, el infiel que deje de ser infiel, el manipulador que deje de ser manipulador, el materialista que deje de amar al dinero. Esas son cosas que podemos nosotros, decimos que el Espíritu Santo hace eso en nosotros, sí, en la medida en que nosotros caminamos con Él. La gente quiere una varita mágica. Pastor, ore por mí para que se me vaya esta ira. La Biblia te manda a abandonar la ira, ¿sabías eso? Es que yo nunca he podido.
No, tú no puedes, pero Cristo en ti sí puede. Entonces, cuando empezamos a gobernar nuestra vida de esa manera, estamos siendo ¿qué? Reyes. Reyes, y podemos comenzar a establecer el reino de Dios en nuestro entorno. Y el entorno empieza a cambiar, pero ya ahí se convierte en ministerio. Porque entonces empezamos a ser instrumentos de Dios en la vida de otras personas. El creyente que no esté siendo instrumento de Dios en la vida de otras personas está averiado. Está averiado. El creyente que vive para sí está averiado y en algunos casos no es creyente, es solo un religioso. No puedo juzgar si es un creyente averiado o un religioso inconverso en una iglesia. No puedo juzgarlo porque alguna vez los ángeles le dijeron al amo, los siervos le dijeron, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Dijo, no, porque es que la cizaña y el trigo joven se parecen. No sea que me arranquen trigo por accidente, deja que crezcan juntos. Y Dios ha decidido que el trigo y la cizaña crezcan juntos en las iglesias. Y Él dijo, al final serán separados uno de otro. Y son palabras muy duras, pero son palabras que están en la Escritura para nosotros. Hemos dicho que los hijos de Dios, actuando no como hijos de Dios, sino como reyes y sacerdotes, se supone que nosotros penetremos el mundo y lo invadamos. Estamos esperando que el mundo venga a la iglesia. Sabes que cada vez menos va a venir. Cada vez menos. Claro, se pueden hacer unos programas tremendos. Y si yo ofrezco $1.000.000 a todo el que venga, se me llena la iglesia. Pero el mundo, gracias también a la iglesia, cada vez quiere menos iglesia. Te tengo una noticia, ellos sí la quieren, es que no lo saben. La vida del reino es deseable. Si la gente supiera realmente lo que es caminar con el Señor, todo el mundo lo quisiera. Pero si ha habido unas cuantas personas de mal testimonio con un megáfono muy grande diciendo que eso es el reino de Dios, obviamente quien ve eso, yo no lo juzgo. ¿Tú crees que yo los culpo? ¿Tú crees que yo culpo a las personas que dicen, no, hombre, esos pastores hipócritas que se roban la plata, que controlan las iglesias, esos son sectas? Yo no los culpo. Si no fuera porque ya yo nací de nuevo y he probado y he saboreado lo que es el reino de Dios, y yo estoy seguro que muchos comparten esta posición conmigo, posiblemente pensaría igual. ¿Sabes qué? Es hora de que, cuando dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, es porque la iglesia es una fuerza invasora. Es porque hay que patear la puerta del Hades, y el Hades está allá afuera. Pues hablando figurativamente, porque el Hades también es un lugar físico. Lo que pasa es que esa es una misión peligrosa. Esa misión, te tengo una noticia, no es para hijos de Dios, es para reyes. Un hijo de Dios que se meta allá y sea inmaduro, es atrapado y consumido y devastado por el mundo. Solamente hay un problema, que se supone que todos somos hijos, reyes y sacerdotes. No es algo que podamos decir, yo me quedo como hijo, que es más seguro. No, Señor. Jesús dijo una vez, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Yo os qué? Os envío. Y hemos hablado que lo que cada uno hace en la vida es su ministerio. Tú eres odontólogo. Ese es tu ministerio. Tú eres consejero, ese es un ministerio. Eres médico, ese es tu ministerio. Pero es que yo no conocía a Cristo cuando yo decidí ser médico. ¿Y tú creías que Dios no se mete en la vida de las personas antes de conocerle? Por favor, qué ingenuo eres. ¿Tú crees que la operación de Dios comienza cuando tú recibes a Cristo? No, hombre. Comenzó antes de la fundación del mundo. Y comenzó cuando estabas en el embrión allá, cuando eras un embrioncito en el vientre de tu madre. Y muchas decisiones que tú tomaste, ni las tomaste tú. Fue influencia de Dios para ir marcando tu camino. Por eso es que tenemos que entender que cuando nos encontramos y abrimos los ojos, decimos, Dios, ¿dónde Dios ha permitido que esté? Algunas cosas han sido por errores propios, claro que sí. ¿Tú crees que Dios no puede voltear eso a favor? Por favor, Él es experto en eso. Y aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. La prudencia y la sencillez son dos vacunas. Son dos antídotos. Si uno no es prudente,
ni sencillo, el mundo te atrapa, porque en la sencillez y y en la prudencia está la humildad y está la sabiduría. Son dos virtudes que son del Espíritu y que son fundamentales para poder hacer la labor que Dios nos mandó. Juan 17, 14 al 18 es una palabra que hemos usado antes y la quiero usar hoy también. Leamos, por favor. ¿La tenemos? Yo les he dado tu palabra. Bájalo mucho, por favor. Y el mundo los aborreció. Gustavo, para que no se me olvide, porque es que a mí se me olvide, siempre empieza lejos. Mejor es que no se oiga a que se oiga demasiado duro. Gracias. Yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Qué tremendo, ¿eh? Que como Dios envió a Cristo al mundo, Él nos está enviando a nosotros. Si tuviéramos noción de la profundidad de eso, la vida tomaría mucho más sentido. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Qué lindo pensar que Jesús oró por nosotros. ¿Sabías que Él oró por ti? No son del mundo. Si tuviéramos la conciencia de que no pertenecemos al mundo, solamente estamos. Algo que tenemos que tener claro, ya lo he dicho antes, y para mí es importante, tan importante, que cuando Jesús dice, os envío como ovejas en medio de lobos. Obviamente, veamos esa figura. Una oveja es prudente y humilde, ¿no? Y sencilla. Pero lo que va a encontrar afuera no es ni prudencia, ni sensatez, ni sencillez, ni humildad. Y cuando va una oveja en medio de lobos, ¿qué es lo que muy probablemente pudiera ocurrir? Que los lobos ¿qué? Se comen la oveja. Eso es lo que está diciendo Jesús. Si no tienes cuidado, el mundo te va a comer. Pero tengo que enviarte. No hay opción. Y cuando Jesús decía, te pido que los guardes del mal. ¿Cuál es el mal? ¿Sabes qué? No es la persecución, no es el daño físico que el mundo pudiera hacer, no tiene que ver con el rechazo. Cuando a ti te rechazan por ser creyente, tú eres bendecido, dice la Biblia. Bienaventurados sois cuando digan toda clase de mentiras. ¿Sabes qué? Vuestro galardón es grande en los cielos. Cada vez que alguien diga algo mal de ti, di, yes. Me están aumentando, me están consignando, yes. Me están consignando en la cuenta. No tiene que ver con eso, no tiene que ver con que te rechacen. No tiene que ver ni con que te maten. Yo personalmente, yo hace tiempo le perdí el miedo a la muerte, no le tengo miedo a morir. Pero sí me da temor no haber terminado mi labor antes de irme. Esa parte me aterra. Y cada vez que oro le digo, Señor, dame mucha vida, dame décadas, mejor dicho, dame longevidad para alcanzar todo aquello que se supone que yo esté haciendo o que yo haga. El peligro del mundo es que el mundo no solamente tiene la capacidad, sino la intención de atrapar a los hijos de Dios. Yo no sé ustedes, cuando yo era joven, adolescente, cuando yo era más joven, y alguien conocido se metía a aleluya, así decíamos nosotros, se metió a aleluya. Eso quiere decir que está en alguna iglesia cristiana. Nosotros confabulábamos cómo sacarlo. Maquinábamos cómo podíamos hacer para... Entonces la maquinación era obviamente ponerle tentaciones y llevárnoslos para donde no debía y todo eso. ¿Por qué? Porque decíamos, uy, pues le lavaron el cerebro. ¿Sabes qué? Bendito Dios que nos lave el cerebro. ¿Sabes cuánto necesitamos eso? Que la palabra se haga un flush. Y no, sin embargo, le lavaron el cerebro. No, mejor dicho, tenemos que rescatarlo. Mira la mentalidad del mundo.
La mentalidad del mundo es que cuando nosotros estamos en Cristo nos perdió y nos tiene que ¿qué? Rescatar. Santo Dios. ¿Tú no has visto esas películas donde tú no sabes quién es el malo? El problema del mundo es que no solamente tienen la capacidad, sino que tienen la intención de seducir y atrapar a los hijos de Dios. Cuando penetremos al mundo tenemos que mentalizarnos de qué es el mundo, qué es ese territorio donde estamos, como si fuéramos espías en un país ajeno. Casi eso es lo que somos. La Biblia dice que somos embajadores, sacerdotes. Un embajador es un mediador. Para que un espía es todavía más interesante. Porque el espía se parece a todos los demás, pero tiene una agenda en su corazón. Y es una agenda que beneficia al reino que lo contrató y que lo colocó ahí. En ese sentido, somos espías del reino. ¿Debemos tener una agenda en el corazón? Claro. Y es la agenda del reino, no es la agenda propia, no es la de la ambición, ni la de establecer los reinos personales, ni los de este mundo. Jesús dijo unas palabras que todos conocemos. Yo no estoy trayendo nada nuevo, pero quiero leerla otra vez, por favor. Vayamos a Mateo 5, 14 al 16, por favor. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo? Porque a nosotros se nos impregna la victoria de Cristo. Se nos atribuye. Él dijo, en el mundo tendréis ¿qué cosa? Oye, se nos olvida eso. Creemos que al cristiano se le prometió una almohada. Se le prometió aflicción. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. No pareciera estar diciendo nada a Jesús. Porque él dice, ustedes tendrán aflicción, pero yo vencí. ¿De qué me sirve que él venza? Claro, porque la victoria de Cristo es atribuida y es transferida a los hijos de Dios, que son reyes y sacerdotes. Por la misma razón, una vez él dijo, yo soy la luz del mundo, y aquí dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y él dijo, pero hay un problema, que una luz que tú escondes no tiene ningún efecto. Eso es lo mismo que un bombillo apagado. Hay que ponerlo sobre la mesa. Por eso es que Dios está poniendo a los hijos de Dios, que están de verdad creciendo, sobre la mesa. Y tú verás cómo Dios te abre puertas en la medida en que tú estás dispuesto a honrarlo. Cuando uno reconoce la misión y cuando uno dice, santo Dios, si yo no vivo para mí, ¿qué me pasó por tantos años? Se me acaba el tiempo, mira el reloj de la vida y dice, se está acabando el tiempo. No importa si uno tiene 20, 30, 40 años, si uno no está enfocado, hay tiempo que ha transcurrido. Y uno dice, está pasando el tiempo y no, y estoy de paseo en la vida cuando dice Jesús que Él me envió a mí de la manera en que el Padre lo envió. Imagínate cuando Jesús llegara a la cruz, el Padre dijera, ¿qué pasó? No, hoy no era el día del Calvario. No, yo estoy haciendo una empresa, yo estoy paseando, yo estoy de vacaciones. O sea, la pregunta es, ¿estamos de vacaciones aquí en la vida? Si estamos de vacaciones, puede que estemos como hijos de Dios, pero no hemos entendido lo que es ser rey y sacerdote. ¿El paseo se disfruta? Oh, claro que sí. Claro que se disfruta. Pero eso es una agenda de otros. ¿Por qué Jesús dice que nosotros somos la luz? ¿Sabes por qué? Porque la Biblia todo el tiempo habla del mundo como tinieblas. Miren los siguientes versículos, yo mismo los voy a leer, pero están proyectados y hay unos énfasis intencionales. Juan 12:46, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Hechos 26:18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Efesios 5:8, porque en otro tiempo vosotros eras tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz.
Entonces, todo el tiempo la figura que usa la Biblia es de luz y de tinieblas. Entonces tenemos que entender que cuando vamos a penetrar en el mundo, en el trabajo, en los negocios, en lo que Dios nos haya puesto. Si es negocios, negocios. Hay personas que tienen una capacidad de hacer dinero tremendo y son empresarios muy exitosos y son espías encubiertos del reino. Conozco a varios. Claro, algunos tratan de manipular a Dios y le dicen, Señor, dame mucha plata y voy a ser espía tuyo en el reino. Y eso no funciona así. No funciona así. Hay que entender que somos luz y Dios nos coloca en las tinieblas. Yo quiero centrar, son las 10:17, a esta hora tú estabas terminando tu prédica, yo la estoy empezando, a ver cómo hacemos. Yo quiero centrar el resto de mi enseñanza, la otra mitad, en 1 de Tesalonicenses 5, porque ahí hay una expresión que yo creo que vale la pena desglosar un poquito. No voy a hacer una exégesis muy profunda, no, ni tal, simplemente desglosar y que lo mastiquemos un poquito. Leamos 1 de Tesalonicenses 5, del 4 al 8, por favor. Si lo devuelve. Ahí. Mas Gracias. vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Ok, este pasaje tiene unas ilustraciones bien interesantes. Y fíjense que vuelve y habla de tinieblas y de luz. Y yo creo, lo hicimos hace 2 o 3 semanas, que tenemos que pensar, no voy otra vez a abundar en eso, pensar en los conceptos de luz y de tinieblas para poder entender qué somos nosotros y qué es el mundo. Por eso dice la Biblia que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque no se supone que amemos al mundo. La Biblia dice que el que se constituye en amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Cuando dice que el amor del Padre no está en él, no está queriendo decir que Dios no le ama, por favor. Está queriendo que el amor de Dios, que es un amor enfocado, que es claro, que mira a las personas y no los sistemas, no ha sido desarrollado en su corazón todavía. Ese fruto no está. Está mirando las cosas carnalmente. Vamos a ver ese pasaje desde el principio, pero tú adelanta la transparencia. Fíjense que esa fue la primera parte que leímos. Dice, pero nosotros, no, sigue adelante. Siempre hacia frente, nunca hay que retroceder. Ok, retrocede ahora un poquito. Mas vosotros, sí, porque es que me lo adelantó mucho. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Pero miren lo que dice, miren el énfasis, pásalo así para ver el énfasis que yo le puse. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. En otras palabras, él hace énfasis en usar, o sea, él insiste en utilizar la figura de la luz y de las tinieblas, porque tiene que hablarnos algo. Esto nos tiene que decir algo a nosotros. Y él insiste en algo. Vosotros, hermanos, ¿no qué? Estáis en tinieblas. Hay un aspecto posicional, como lo es la santificación, y hay un aspecto práctico. Un cristiano puede estar en tinieblas, posicionalmente no, en la práctica sí. ¿Por qué posicionalmente no? Porque en Cristo no hay tinieblas. Sí, cuando estamos en Cristo estamos en la luz. Pero ¿por qué la Biblia habla todo el tiempo de pilas? Pilas, santo Dios. ¿Por qué la Biblia todo el tiempo advierte pilas? ¿Sabes por qué? Porque la Biblia lo que nos está enseñando es, tenemos que reconciliar la práctica con la posición. Tú eres hecho luz y estás en luz, pero se supone que ahora
reconcilies la verdad con esa posición. ¿Por qué es tan importante que el creyente, mira el versículo 5, vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas? Él está hablando de posición, de lo que somos. Fíjate que él no está preguntando, examínate a ver si estás en tinieblas o en luz. Él está hablando a la iglesia entera, a los que son maduros y a los que son inmaduros. Y le dice, ustedes son luz, ustedes no están en tinieblas. ¿Por qué? Porque están en Cristo. ¿Por qué es importante que el creyente entienda y sepa y acepte que Él es luz? Muy simple, porque los seres humanos se comportan conforme a la imagen que tienen de ellos mismos. Eso es un hecho conocido. Tú coges a no sé, ponte tú, una persona con grandes problemas sociales, indigente posiblemente. No tienes que ir tan lejos. Una persona deprimida, una persona en quiebra, una persona con grandes problemas, con el matrimonio vuelto nada, con quiebra, con deudores por todos lados. Aquí no hay, menos mal, gracias a Dios. Y vamos a suponer que un día te golpean a la puerta y le dicen, ¿usted es fulano de tal? Sí. Es que mi jefe lo está buscando. ¿Quién es su jefe? Cuidado. Hay mucha gente buscándome. No, es que mi jefe es fulano de tal. Y resulta que es un multimega trillonario muy famoso, que todo el mundo conoce. Y resulta que es que usted no lo sabe, pero él se acaba de enterar que usted es su hijo. Y lo está buscando. No para reclamarle, sino para reconocerlo. ¿Cómo puede cambiar la vida de esa persona? ¿Sabes cuándo empieza a cambiar? Inmediatamente. Inmediatamente. No cambia cuando conozca al papá, cuando vaya allá, cuando le transfiera plata, cuando lo mande a bañar, cuando le pague las deudas. No, cambia inmediatamente. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú tienes conciencia de quién eres, tu conducta empieza a cambiar. Eso es así en todos los renglones. Por eso es tan importante lo que le decimos a nuestros hijos, de quiénes son ellos. La luz en el creyente no es consecuencia de sus actos, es consecuencia de su posición. Hay un bombillo que se encendió dentro de ti, eso es lo que Pablo está queriendo decir. El otro día decía yo que el creyente puede ser como un foco, como un bombillo, pero que puede estar pintado de negro por fuera. Hay una luz adentro que está brillando, pero Pablo lo que está diciendo es, sabes que hay que rasparle esa costra al foco para que alumbre, porque si no, no cumple su propósito. Cuando Pablo decía, esto lo leímos hace un rato, yo lo leí en Efesios 5:8, en otro tiempo eras tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Mira esto. En otro tiempo eras tinieblas, pero ahora eres luz en el Señor. Andad como hijos de luz, dice él. ¿Qué está diciendo él? Oye, ¿sabes qué? Compórtate como lo que eres. Eso es lo que está diciendo Pablo. Compórtate como lo que eres. Tú eres luz. Entiéndelo. Recíbelo. Asúmelo. Absórbelo. Interiorízalo. Y comienza a comportarte como lo que eres. Debemos comportarnos como lo que somos, como luz en el Señor. Pero la Escritura advierte, como les digo, la importancia de que cuando un ciego, les compartía yo el otro día, recibe la vista, se nota. Un ciego no se comporta igual que un vidente. Por lo tanto, si hemos recibido la vista, se supone que nuestra vida refleje esa verdad. Continuando el pasaje de Primera de Tesalonicenses 5, ese mismo pasaje dice ahora, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Está ahí dentro del mismo contexto. Y yo quiero que entiendan, es importante que entendamos algo y yo quiero hablar de esto brevemente. La Biblia, todo el tiempo, bueno, lo voy a ver en unos instantes, no quiero adelantarme mucho, pero les adelanto lo siguiente. La Biblia todo el tiempo relaciona este tema que yo les estoy diciendo con la venida de Cristo. Todo el tiempo. Lo vamos a ver en unos instantes.
para que aquel día os sorprenda como ladrón. Le hago una pregunta. Yo creo que en Bogotá conocemos el concepto de un ladrón. Creo yo. Ayer mismo me estaban hablando de las estrategias que usan para atracar en la calle, a los carros. Están organizados. Y cuando alguien sale al centro, ¿sí es cierto o soy yo solamente que evitamos salir de noche? Okay. Evitamos salir de noche. ¿Por qué? Cuando hablamos de no salir de noche, ¿en qué pensamos? ¿En caer en un hueco y mojarnos el pie? ¿Verdad que no es eso? Básicamente es que el peligro de los atracadores, ¿sí o no? Voy a hacer una pregunta solamente curiosa. ¿Cuántos aquí alguna vez han tenido un enfrentamiento personal con un atracador? Que lo hayan atracado, que le hayan quitado. A mí me sacaron un cuchillo feo, mohoso, le tenía yo más cosas a la corrosión del cuchillo que al filo. Decía, muere uno de tétano antes que de sangre, tú sabes. ¿Cómo se sintió? ¿Usted puede recordar cómo se sintió? Es una cosa horrenda. O llegar a la casa y encontrar la casa vuelta a nada, o el carro encontrarlo con el vidrio roto. A mí me ha pasado todo eso en Bogotá, todas las veces. ¿Por qué te ríes, Paula? El carro me lo desvalijaron más de una vez, a mi esposa una vez la atracaron, no mejor dicho. A mí me quitaron el celular con un cuchillo mohoso. Esa sensación de ser atracado por un ladrón es como una de temor y de incertidumbre y de, ¿sabes qué? De impotencia. Gracias, necesitaba esa, de impotencia. Tú sabes que la Biblia, Pablo lo hace y Jesús lo hizo también. Relacionó la venida de Cristo como un ladrón. No es solamente por el factor sorpresa, porque el ladrón normalmente no es solamente eso, sino la sensación. Como ladrón en la noche, decía Jesús. Y este pasaje decía, para que aquel día no os sorprenda como ladrón. ¿De qué día habla Jesús? Pablo en este caso. ¿Sabes qué? Está en el contexto. Estábamos leyendo 1 Tesalonicenses 5 desde el versículo 4. Yo quiero que retrocedamos y leamos desde el versículo 1 para que veamos ese día. Adelante. Para que vean, él está hablando de luz y tinieblas, supuestamente. No, está hablando de ese día. Y hablando de ese día, entra el tema de luz y de tinieblas y de qué somos nosotros y cómo se supone que andemos. Léeme desde el versículo 1, gracias. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Yo les pegué, esto ya lo habíamos leído, pero vinimos del contexto para que viéramos que de lo que está hablando de Pablo es de aquel gran día. ¿Tú sabes a qué día se refiere? ¿Recuerdan que hemos hablado de un proceso y un suceso? Está hablando del suceso, del establecimiento del reino de Dios. Acerca de los tiempos y de las ocasiones, mira lo que dice, no tenéis necesidad de que yo os escriba. O sea, ustedes ya saben esto, porque sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Tú sabes lo que está diciendo Pablo? Ustedes saben perfectamente que no saben nada, que no se sabe cuándo es. Ahora salió un libro de otro pastor que dice que ahora sí. Ahora él sabe la fecha exacta en que viene Cristo. Yo quiero leerlo para saber cuándo no viene. Porque ya yo sé, Jesús dijo, Él vendrá en el día en que no penséis. Así que si alguien dijo, viene tal día, ya yo sé que me quedan 364 días del año para sospechar. Pero ese no viene. Quiero que sepan lo siguiente. La Biblia, desde sus comienzos, anunció días que venían. Desde el mismo principio.
Y nunca dejó de venir un día anunciado por la Biblia. Nunca. Todo lo que fue anunciado, todo ocurrió siempre. Uno de los casos más chocantes, porque es reciente, es el tema del pueblo de Israel. De esto les hablaré más adelante. Yo quisiera hacer una serie de apologética, donde tendría que hablar de esto. Pero nunca ha existido una nación que esté fuera de su tierra más de 50, 60, 70 años y permanezca. Después de 50, 60 años, después de más o menos 2 generaciones, porque esto ha pasado muchas veces, toda sociedad es absorbida por los pueblos a donde llegaron. Desaparece el idioma, desaparecen las costumbres, quedan unos recuerdos, como cuando aquí hablamos de los indígenas. Y vamos a los museos a ver, pero no hay cultura, no hay idioma, no hay costumbres, no hay nada, casi ni genes. Y la Biblia decía que después de la diáspora, después de la dispersión, Dios iba a traer a los judíos a la misma tierra. Habían pasado casi 2000 años, ¿cómo es posible? Si toma 1 o 2 generaciones para que eso sea imposible, ¿cuántas habían pasado en casi 2000 años? Y el que leía eso decía, ¿qué le pasa? No, imposible, imposible. Después de 2000 años todos lo sabemos, que en medio del 48 se constituyó la nación de Israel. Y hoy tienen el idioma, las costumbres, los rituales, la religión, tienen todo, tienen sus tierras. Y siguen regresando, claro. ¿Eso sorprendió al mundo? A los cristianos no. Es más, una vez yo estaba leyendo un comentario de Scofield, el comentarista bíblico. Yo era recién convertido y estaba leyendo la Biblia de Scofield. Yo tenía la Biblia de Scofield y tiene unos comentarios. No todo el mundo está de acuerdo con todo lo que él dice, ni yo, pero sí con muchas cosas interesantes. Y entonces, yo no sabía quién era Scofield, pero me gustaban sus comentarios. Y un día estoy leyendo su comentario y decía, esta profecía, creo que era de Isaías o Jeremías, no me acuerdo, se refiere a el regreso de Israel y su constitución y su futura constitución como nación, cosa que no ha sucedido, pero deberá suceder en el futuro. Cuando yo leo eso, yo digo, ¿qué le pasa a este tipo? ¿En qué planeta viva? Y entonces yo me pongo a buscar quién era Scofield y él era del siglo XIX. Y él estaba seguro que Israel iba a regresar a la nación a su tierra porque la Biblia lo decía. ¿Sabes que ese gran día de Primera de Tesalonicenses 5 y de Mateo 24 va a suceder? Y se está desenrollando el libro, el rollo delante de nuestros ojos. Como les decía, cada vez, como aquí en Primera de Tesalonicenses 5, cada vez que la Biblia habla de la venida de Cristo, de ese gran día, habla también de luz y de tinieblas. No podemos perder esa perspectiva. Mira Tito 2, 11 y 13, por favor. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En unos instantes yo voy a regresar a este pasaje para terminar la enseñanza también con un desglose de algunas cosas que hay ahí. Pero quiero regresar a 1 de Tesalonicenses 5, versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. En los primeros versículos, el 4 y el 5, hay un llamado a permanecer en luz. Porque dice, vosotros sois luz, no sois tinieblas. Pero ahora en el 6, y del 6 en adelante hay 2 llamados más. El primer llamado es a despertar. Fíjate, por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos. Y dice, porque los que duermen, hay un énfasis ahí, dale a ver. Exacto, mira. No durmamos como los demás, sino velemos, porque los que duermen de noche duermen. Es un paralelo entre luz y tinieblas y entre estar dormido y despierto.
Alguien que está dormido, ¿ve luz? Bueno, si está caminando dormido quizás, pero... Quiero que leamos rápidamente la parábola de las 10 vírgenes. Ya casi no tengo tiempo, así que vamos a este final a hacerlo rápido. Pero esta parábola es de Jesús. Mateo 25, 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Perdón, cada vez que en la Biblia hay figuras del esposo y una virgen o la esposa, etcétera, ¿qué nos viene a la mente? Cristo y la iglesia, ¿sí o no? Adelante. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Perdón, ¿cuántas cabecearon? ¿Y la iglesia en algún momento ha estado dormida? Sí, históricamente ha habido momentos en que está dormida prácticamente. Sigue. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Sin entrar en demasiado detalle, veamos lo siguiente. Las vírgenes pudieran representar a la iglesia, aunque hay unos aspectos aquí que tienen que ver más bien con Israel. Pero en lo que concierne a nosotros, 5 vírgenes tenían lámparas con su aceite. Otras 5 tenían lámparas, pero no tenían aceite. ¿De qué sirve una lámpara sin aceite? En otras palabras, tenían la apariencia religiosa, pero no tenían el contenido del corazón, lo que realmente alumbra. La lámpara lo que hace es contener el aceite. La lámpara no alumbra. La que alumbra es la llama que enciende el aceite. Estas lámparas representan la vida recta o la luz, pero el aceite representa el combustible que debe producirla. Hay muchas formas de producir conducta deseada. La amenaza produce conducta deseada. El temor produce conducta deseada. Por eso los tiranos, llámense presidentes o llámense pastores, logran que la gente se conduzca como ellos quieren a través de diferentes medios. ¿Eso tiene algún mérito delante de Dios? No tiene ninguno. La única luz que vale es la que alumbra de adentro por causa de un aceite que está dentro de la lámpara. No es la lámpara, sino el aceite, la evidencia del nuevo nacimiento. Este mismo llamado a permanecer despiertos, si nos fijamos ahora en el mismo pasaje, ahora nos hace un llamado a no estar ebrios, a permanecer sobrios. Míralo. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. En otras palabras, primero dice, somos luz, no somos tinieblas, andar como hijos de luz. Después dice, ¿sabes qué? Tienes que estar despierto, no te duermas. Y después dice, no andes ebrio. Y alguno podrá, ves que el vino y la cerveza es pecado. Esto es metáfora. La misma luz y tinieblas, la misma despierto y dormido, la misma ebrio o sobrio. Está hablando de que una persona que está en tinieblas tropieza como alguien que está dormido, que no ve luz, y como alguien que está ebrio, que también tropieza. Está usando 3 figuras para hablarnos y hacer hincapié. Jesús regresa. Por lo tanto, tenemos que andar en luz y tenemos que ser sobrios. ¡Qué tremendo! Ya somos hijos de Dios, echémonos a la petaca. Eso no es lo que dice la Biblia. ¿Cómo es la vida de un creyente sobrio? Ahora es que quiero regresar
A Tito 2, para terminar. Versículos 11, 12 y 13, el mismo pasaje de hace un momento. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Miren, nosotros somos una iglesia de gracia. Una iglesia de gracia, personas de gracia. Estamos hablando de personas que creemos que la salvación es por gracia. Pero este pasaje, por gracia quiere decir por mérito divino, no por mérito propio. Este pasaje dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. ¿Tú sabes qué tremendo que la gracia nos enseña? Si no hemos aprendido lo que la gracia enseña, no recibimos gracia. Porque la gracia enseña. ¿Qué es lo que nos enseña? Por lo menos 6 cosas. Termino con esto. Repito, no voy a hacer un exégesis. Vamos a mencionarlas solamente y terminamos. ¿Qué 6 cosas? Primero, dale otra vez. Ahí. Renunciar a la impiedad. ¿Qué es la impiedad? Lo que distingue a un justo de un impío. La maldad del corazón, la injusticia, la ira, la envidia, la enemistad, el odio, la avaricia, todo eso son actitudes impías. Tú sabes que la gracia te enseña a renunciar a esas cosas. No es que la salvación es por gracia, pues yo estoy de acuerdo, eso es lo que la Biblia me enseña. No es por obras, estoy de acuerdo, pero hay un problema, que la Biblia dice que si tú crees que Cristo viene, mejor es que te purifiques. Dice, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro también. Y segundo, que si dices que recibiste la gracia, se deben ver los efectos de la gracia. Porque la gracia nos enseña primero a renunciar a las cosas impías. ¿A qué más nos enseña la gracia? A renunciar a los deseos mundanos. La impiedad muchas veces está más relacionado con cosas que tienen que ver con segundos. Deseos mundanos muchas veces tienen que ver más con cosas que tienen que ver con el corazón. ¿A qué más nos enseña la gracia? A vivir en este siglo de manera ¿cómo? Sobria. De una manera sobria. Como una persona despierta, una persona que tiene noción de las cosas que están sucediendo y las que van a suceder. Un borracho no sabe ni qué hora es y al otro día no se acuerda de lo que pasó. Yo a veces al otro día no me acuerdo de qué pasó tampoco, pero no es porque haya estado bebiendo. Que las neuronas a veces me traicionan. ¿A qué más nos enseña la gracia? A vivir de una manera ¿cómo? Justa. ¿Alguien recuerda el concepto de justicia de Dios? ¿Querrá decir igualdad para todos? Es un derramamiento del amor de Dios a través de cosas que los demás no necesitan. Yo soy justo contigo en la medida en que yo te doy bien aunque tú me des mal. Esa es la justicia de Dios. No es igualdad. ¿A qué más nos enseña la gracia? ¿A vivir cómo? Pásamela. Se trancó. Piadosamente, en amor, en el amor de Dios. Y por última y sexta, el último síntoma, el que ha recibido la gracia, espera la venida de Jesús. La espera. El penúltimo versículo de la Biblia dice, sí, ven, Señor Jesús. Vamos a estar de pie. A veces no nos gusta que nos hablen de santidad o de santificación. Esto tiene que ver con eso. A mí no me gusta azotar la iglesia de una manera monotónica, donde todo el tiempo es santificación, sobre todo utilizando el terror. A mí me gusta el mensaje bíblico, que es balanceado. Pero sería irresponsable no hablar de algo que la Biblia habla. Y la madurez del creyente,
La estatura espiritual o la santidad sí se manifiesta a través de nuestras decisiones. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por recordarnos que somos luz. Pero en ese mandamiento hasta paradójico e incomprendido a veces, Señor, somos luz, pero estamos llamados a andar en luz. Y por ser luz, hemos entendido que tenemos que andar en luz, andar de manera sobria y andar despierto todo el tiempo, Señor. Sabemos que estamos en un mundo, Señor, que quiere seducir a los hijos de Dios y neutralizarlos. Pero somos luz. Iglesia, di conmigo, yo soy luz. Gracias, Padre del cielo, porque yo soy luz, porque Cristo es luz. Gracias, Señor, por recordarme que debo andar en luz y debo alumbrar como lámpara sobre una mesa. Gracias por recordarme que donde me has colocado, a través de mis actos, de mis obras, de mis actitudes y decisiones, debo alumbrar a otros. Permíteme inspirar, levantar, consolar, perdonar, ayudar y servir como un agente de luz en este mundo de tinieblas. Te doy gracias por la vida eterna que me has dado en Cristo y porque ahora me has hecho un embajador de esa vida delante de los demás. Te bendigo y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dos cositas, vamos a preparar nuestra ofrenda. Tienes un sobre de al frente si lo deseas usar. Quiero también, como estoy haciendo últimamente, orar por tu ofrenda, bendecirla. Así que cuando la tengas lista, toma el sobre en la mano, solamente unos instantes. También a la salida, si le entregaron una hojita a la entrada, por favor atiéndala antes de irse. Léalo brevemente y le animo a considerar el programa de Visión Carácter. Así que, por favor, llene esa hojita y la entrega. La puede colocar hasta ahí en el mismo canasto de la ofrenda si desea. Toma tu ofrenda en tus manos. Padre, yo bendigo los bienes que venimos con fe y con amor y con convicción a colocar delante de ti. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que tú los multiplicas en su destino, pero también en su origen. Gracias, Padre Santo, porque el diezmo y la ofrenda son semillas poderosas para nuestro crecimiento financiero. Gracias por tu amor y tu fidelidad. No lo hago para que me devuelvas, lo hago por convicción, Señor. Lo hago por amor, lo hago, Padre Santo, porque donde está el tesoro está ahí también el corazón. Y yo creo en tu obra, Señor. Gracias, Padre Santo. Bendecimos estos bienes. Los bendecimos y los multiplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados, están despedidos. Gracias por permanecer unos minutos más por causa de la cena. Estamos despedidos. Por favor, vincúlense a un grupo de vida si no lo han hecho. Ya estamos empezando los síguemes. Sígueme uno, importante. No dejen de hacerlo. Esto es tuyo. Ay.
aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor.